oficiales en retiro, el señor general Guillermo León. General, gracias por estar con nosotros a través de todas las estaciones del Ejército Nacional y queremos saludarlo, sobre todo para dialogar de lo que es el marco del caso 07, en el cual los integrantes de las FARC, 6 integrantes del último secretariado de las antiguas FARC, han reconocido la utilización y el reclutamiento, así literal, de 18.000 niños y niñas para la guerrilla. ¿Qué opinión podemos complementar y concluir luego de la posición que ellos han asumido? Bueno, JJ, un buen día para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes de las emisoras del Ejército en todo el territorio nacional. Pues lo primero que uno diría es que finalmente hay una aceptación después de una lucha para tratar de mostrar cómo las FARC a lo largo de los años del conflicto han aprovechado y han usurpado la juventud, la infancia de muchos niños, jóvenes y adolescentes que reclutaron de manera forzada y sometieron a muchos vejámenes, incluyendo el prepararlos para la guerra como instrumento. Yo creo que este es un triunfo y un reconocimiento de una realidad que pedían los colombianos que se dijera y que finalmente, de alguna manera, se logra establecer como un hecho real y cierto. Así que lo que hay aquí es una reivindicación del delito que cometieron a lo largo de estos años y que a pesar de las denuncias innumerables, inclusive de las mismas víctimas, había sido recurrente la negación por este grupo. Por supuesto, es el reconocimiento también de un delito infame que frustró el futuro de muchas familias y de muchos niños que fueron raptados para ser convertidos e instrumentalizados para los propósitos de este grupo armado al margen de la ley. Por supuesto, general, el hecho de pedir perdón y reconocer pues es un paso ya muy importante, pero de pronto lo que llama la cifra es esta de 18.000, porque como usted lo reseña, son 18.000 niños, 18.000 hogares, pero pensaría uno que durante tanto tiempo una cifra que pudo haber sido más elevada. Sí, indudablemente allí no es que estén los datos exactos, acá siempre existirá los casos que no fueron denunciados, que no se conocen o que no hubo personas para denunciarlos porque ya familias que fueron desplazadas e inclusive algunas exterminadas. Así que esta es la cifra de lo que se conoce inicialmente, pero sin poder llegar a tener la certeza de cuántos más casos quedaron por debajo de la mesa. Sin embargo, un hecho clave aquí y que vale la pena recalcar es cómo estas cifras a veces uno las dice como muy a la ligera en el sentido de que no dimensiona lo que significa 18.000 personas. 18.000 personas, hablamos hoy del caso del reclutamiento de menores, violaciones y vejámenes sobre este tipo de población. Pero recordemos también de 18.000 secuestrados. O sea, estas son cifras enormes que muestran la tragedia que ha sufrido el país por este grupo y que ha sometido a los colombianos a lo largo de su accionar criminal. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta y sobre todo lo que tiene que ver con el hecho no solamente de la aceptación, sino también las penas que se están imponiendo a estos grupos. Y obviamente son cifras que escandalizan y que muestran la degradación de lo que fue el conflicto colombiano. Lamentable lo que estamos viendo y cómo empiezan a surgir y a salir las cifras de los crímenes cometidos por estos grupos al margen de la ley. General León, ¿cómo pueden las víctimas entender esta confesión? Pues yo creo que ese es el reto enorme, porque uno cómo puede explicar y cómo le puede decir a una persona que fue sometida por estas organizaciones al margen de la ley y que la privaron de gozar de una infancia y de una juventud por sus actuaciones. Son daños irreparables, es cómo justificar
cómo se le daña la vida a una persona y que no hay cómo reparársela porque no se puede reversar el tiempo ni los daños causados no solamente en lo físico, sino también en lo psicológico, los traumas que se causaron, el hecho de no haber podido ser niños, el hecho de no haber podido haber sido adolescentes. Son situaciones que tienen unas implicaciones humanas de un gran calado y que desafortunadamente no tienen cómo ser reparadas. Entonces, aquí hay algo que queda y es cómo se va a atender o sea, a satisfacer precisamente a estas víctimas que son reconocidas por este grupo. Yo creo que eso queda ahí en la deuda de cómo van a tratar de resarcir cuando todos conocemos que ni siquiera económicamente las FARC aportaron lo que tenían que aportar y lo que hicieron fue ocultar los recursos que habían acumulado a lo largo de los años con los crímenes cometidos y que era un compromiso entregar para ser parte de la reparación de las víctimas. Aquí hay mucha tarea que hacer en ese sentido y particularmente por las autoridades que no actuaron con el debido celo para cumplir lo pactado en los acuerdos que se establecieron en los temas de reparación y en los temas de entregas de rutas del narcotráfico, en el tema de las caletas y en el tema de las organizaciones criminales que también ayudaron a cometer esos crímenes por esas organizaciones. Lamentable por este número de víctimas. Indudablemente que el hecho de que haya un reconocimiento ya es un paso importante para que estas personas que se sentían revictimizadas por no ser tenidas en cuenta, hoy se les da un alivio, por lo menos de reconocer que existió el crimen y que muchas familias colombianas y muchos niños y adolescentes fueron afectados de manera dramática por estos grupos al margen de la ley, particularmente en este caso, las FARC. Así es, pues qué buen balance usted nos suministra con esta opinión de lo que ha vivido por tantos años nuestro país, el tema de los abortos forzados, el tema, como usted lo reseñaba, de los secuestros, que también es un dolor para las familias, pero también estuvo el problema del desplazamiento y el dolor de tantas familias que tuvieron que ser desarraigadas de sus terruños. Indudablemente, JJ, este país no puede perder la memoria. No podemos dejar que nos arrebaten una narrativa real de lo que ocurrió y tratar de mostrar, por el otro lado, una fuerza pública que estuvo en los territorios enfrentando estos grupos al margen de la ley como si fueran los victimarios. Aquí hay que respetar la memoria de las víctimas, reconocerlas, hay que ver la lucha de Rosa Blanca, cómo lo han manifestado de manera abierta de lo que les pasó estando sometidos en estas organizaciones y cómo la misma justicia a veces les ha negado a ellas el que sean escuchadas, el que sean reconocidas. Pues uno lo que siente es que ha habido un sesgo en la justicia, en a quién escuchar y a quién darle importancia. Y yo creo que aquí lo que no podemos nosotros es perder el norte de que Colombia a lo largo de estos años de conflicto estuvo al amparo de tratar de hacer justicia por unas pocas organizaciones, pero que en los territorios estos grupos cometieron toda clase de arbitrariedades y crímenes en contra de los campesinos, de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes, que en su debilidad y abandono por parte del Estado, pues quedaron expuestas ante estos grupos y hoy estamos viendo los resultados de lo que ha sido la tragedia del conflicto colombiano por estos grupos al margen de la ley, que se empeñaron en negar los delitos, pero que hoy se da un paso en esa justicia que aclaman los que estuvieron expuestos al accionar de estos grupos criminales.
General León, ¿qué lectura hace usted? Esto en medio de aquella frase de la promesa de no repetición. ¿Qué lectura hace usted para que las autoridades puedan tomar este caso como ejemplo y que realmente esa no repetición sea un hecho en la historia del país? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, recordemos que si bien las FARC en su momento firman unos acuerdos con el Estado colombiano, quedan unas disidencias que también se vinieron aumentando con el tiempo. Y entonces, cuando uno habla de no repetición, vemos que nuevamente han quedado familias y territorios expuestos a estos grupos criminales que siguen actuando y siguen cometiendo crímenes que afectan a la población civil. Ya lo mencionaba JJ, cómo en medio de estos enfrentamientos se ha instrumentalizado a la población, que es un delito, es un crimen en contra del VIH, al exponer la población civil al peligro y a poner en riesgo su seguridad. En segundo lugar, el tema del confinamiento y el desplazamiento, que son delitos que cada vez vemos con mayor asiduidad en el país. Lo que pasó el año anterior, en el Chocó, en el Catatumbo, que fue dramático, en enero del año anterior. Es decir, siguen expuestos en regiones del país a estos crímenes, sea por las disidencias o otros grupos al margen de la ley que han surgido y que en su disputa por las economías ilícitas pues llevan a la intimidación a la población y la someten a este tipo de crímenes. Hay que ver lo que está pasando en Catatumbo a pesar de los esfuerzos que se han anunciado por parte del gobierno, como en la realidad sigue la condición muy vulnerable en esta región para los colombianos que la habitan, y cómo siguen viendo que a pesar de todos los esfuerzos que se anuncian, no dan los resultados para retornar la paz que hace muchos años es esquiva en estas regiones del país. Entonces, este tema de la no repetición, pues dentro de los acuerdos se vuelve un poco un saludo a la bandera, como dicen algunos, que para nosotros los militares no es un saludo a la bandera, pero que lo dicen para simbolizar de alguna manera que no tiene fuerza. Pues quedan expuestas nuevamente ante las nuevas dinámicas criminales que se han venido gestando y ante la forma en que se recicla la criminalidad para utilizar o para usufructuar las economías ilícitas. Así que dentro de eso pues ve uno cómo no se avanza en esta mejora de la seguridad y vemos que seguimos expuestos los colombianos a todos los delitos que hoy también nos preocupan. Recordemos, frente a los procesos electorales, donde también esta es una preocupación, si va a existir las garantías para que los colombianos expresen su voluntad de manera libre y transparente en muchas regiones del país. Y como debe ser, general, pues quisimos tenerlo en esta mesa de trabajo por la importancia de este tema, porque es una voz autorizada para abordar el mismo. Nos complace muchísimo saludarlo. JJ, un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los colombianos y particularmente a nuestra fuerza pública, nuestra voz de aliento, de motivación, para que sigan cumpliendo con la misión constitucional a pesar de las dificultades, de las limitaciones. Son la única garantía en este momento que tenemos y son la esperanza para todos los colombianos de que nuestra fuerza pública siga con ese profesionalismo, con esa entrega, con ese sacrificio, cumpliendo la tarea para retornar la tranquilidad a los colombianos y el ejercicio pleno de sus derechos. Muchísimas gracias. Él es el general Guillermo León. Él es el encargado de toda esta responsabilidad importantísima de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, ACORE, hoy dando su percepción con relación a ese
documento de 5 páginas, firmado por Rodrigo Londoño alias Timochenko y 6 integrantes del último secretariado de las FARC, en donde reconocen el reclutamiento y la utilización de 18.000 niños y niñas para la guerrilla. Allí está Pastor Alape, está Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra Rodríguez, además de Timochenko, es jefe de guerrilleros que fueron imputados por la JEP como máximos responsables del caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado.